se puedan llevar a países en los que no disponen de los recursos necesarios para hacer diagnósticos tempranos. Para que este tipo de tratamientos se pongan en marcha en hospitales, aún tendrán que pasar varios años. Quedan por resolver cuestiones importantes, por ejemplo, cómo hacer que el paciente elimine del organismo nanopartículas que podrían ser tóxicas una vez acabado el tratamiento. El futuro no ha hecho más que empezar, y sin duda, la biología, de la mano de la nanotecnología, será el gran reto científico del siglo XXI. Pero, ¿qué hay de los nanotubos? ¿Son otro descubrimiento? Sí, sin duda. ¿Y qué podéis hacer con eso? ¿Dónde está la revolución? Lo más interesante es que al estudiar los nanotubos se ha constatado que tienen propiedades absolutamente fascinantes. En primer lugar, las propiedades eléctricas. No presentan pérdidas en la conducción, son lo que se denomina conductores balísticos, de modo que el número de electrones que se introduce por un extremo es igual al que sale por el otro. En un cable normal se pierde alrededor del 50% de la electricidad, es decir, sí que hay pérdida. En segundo lugar, y se trata en cierto modo de lo más apasionante, las propiedades de resistencia a la atracción. Gracias a las propiedades de resistencia a la atracción de los nanotubos, tenemos la posibilidad de revolucionar la ingeniería civil. Son palabras mayores. Para explicarlo, imagínate por un momento una caja de pajitas de papel. Una sola pajita se puede doblar muy fácilmente. Pero si tomamos la caja de pajitas de papel y le ponemos un pegamento muy débil a cada una para pegarlas con cuidado entre sí y miramos al final del envase, veremos que quedan todas las pajitas empaquetadas, formando un patrón hexagonal y que todas ellas tienen un diseño precioso en los extremos. Si las pegamos, podemos obtener un conjunto de pajitas, tal vez un centenar, con una fuerza increíble, así que a partir de papel de pajitas individuales se puede fabricar algo muy sólido. Y resulta que se puede hacer algo parecido con los nanotubos. Hay quien lo ha hecho con unos 30, 40, 50 y 100, solamente eso, algo muy cortito. Pero no hay ningún motivo teórico por el que no se pueda hacer lo mismo de 1 metro de longitud o de varios metros. Y llegar a juntar 10 elevado a 15, ¿de acuerdo? Es decir, 1.000 millones de millones. Si lo lográramos, entonces podríamos crear un material que probablemente tendría las propiedades más extremas de fuerza que se pueden conseguir a la temperatura ambiente que necesitamos. Probablemente podríamos construir puentes tan resistentes que no se vinieran abajo en caso de terremoto, o aviones tan ligeros y potentes que, incluso si fallaran los motores, seguirían planeando durante distancias larguísimas. Por tanto, la posibilidad está ahí. El problema es que no sabemos cómo unir 1.000 millones de ellos. Solamente podemos unir un centenar a la vez, lo que supone unos pocos micrones, mucho menos que 1 milímetro por ahora. Sin embargo, no hay ningún motivo teórico que nos impida lograrlo en el futuro. Ahora lo que necesitamos realmente son jóvenes inteligentes que resuelvan el problema. Mi ejemplo favorito es que podríamos construir un coche tan resistente y ligero que al llegar a un cruce no necesitará semáforos, siempre saltaría por encima del resto de coches. E incluso si no saltara por encima, podría rebotar contra otro coche sin peligro alguno y sería tan divertido como los autos de choque. Creo que todos convendrán conmigo en que, bueno, no conozco a nadie a quien le gusten los semáforos. ¿Hay alguien entre el público al que le gusten los semáforos? Si lo hay, evidentemente tiene que ser alguien que se dedique al negocio de los semáforos, porque los únicos partidarios de los semáforos son los que los fabrican. Siempre he pensado que una opción para enriquecerme sería crear un negocio de semáforos, pero entonces sería la persona más odiada del país. Sea como sea, lo importante es que esta posibilidad existe y es apasionante, y me parece que en algún momento del futuro se materializará. Se ha suscitado cierta desconfianza, por decirlo suavemente, sobre este nuevo sistema de construir las cosas desde abajo hacia arriba, que vuelve al origen de la vida. ¿Cuáles son los peligros reales, si es que existen esos peligros? No pongo en duda que hay algunos peligros, pero creo que sabemos cómo controlarlos, que ahora hemos mejorado mucho y lo entendemos todo mucho mejor. Y quiero añadir que es algo común a cualquier nueva tecnología, no se limita a la nanotecnología.
Permíteme poner un ejemplo. Imagina que pudiéramos remontarnos 100 años en la historia y volver a 1910. Que luego dijéramos, vamos a desconfiar mucho de la química del siglo XX. Y sentáramos a un grupo de personas alrededor de una mesa para que reflexionaran y se centraran en los peligros de la química. Tras sentarse a debatirlo un rato, podrían, si fueran muy listos, predecir cosas como los gases neurotóxicos, podrían incluso anticipar la tragedia que ocurrió con la talidomida o predecir el desastre de Bhopal. Y luego podrían decidir, bueno, hay peligro, así que mejor no hacer nada en el campo de la química. Pero si volviéramos a 1910, le hiciéramos caso a este grupo de presión y no hubiéramos avanzado en la química desde 1910, no tendríamos silicona, no tendríamos penicilina, no tendríamos muchísimos fármacos. En general no tendríamos la mayor parte de los plásticos, no tendríamos los materiales que ahora mismo conforman el mundo moderno. No existiría la pintura de este cuadro. La mayoría de gente está muy contenta con su móvil. No se podría fabricar un teléfono móvil sin la química del siglo XX. Todos han sido avances increíbles, y creo que hasta ese grupo de personas ahí sentado reflexionando tendría que convenir en que estamos mejor ahora. Desde luego. La humanidad consume una cantidad enorme de energía. Por ejemplo, si cortásemos todas las plantas que hay en la Tierra y las quemásemos para obtener combustible, no obtendríamos ni la mitad de lo que necesitamos en un año. Sin embargo, el Sol irradia cada hora casi 10 veces más energía de la que consumimos anualmente. Tan solo un 5% de esa enorme energía sería suficiente para cubrir las necesidades energéticas de todo el planeta. De ahí que hoy en día se estén dedicando muchos esfuerzos para tratar de aprovechar la energía fotovoltaica. Podemos generar electricidad con la energía del Sol. Para ello se requiere un material que absorba la luz solar y que sea capaz de transformarla en energía eléctrica. Esto es lo que son capaces de hacer las células fotovoltaicas. En el Centro Nacional de Energías Renovables CENER, en Pamplona, investigan cómo hacer que estas células sean cada vez más eficientes. Una célula fotovoltaica, esencialmente, lo que supone es una pila como las que nosotros compramos en cualquier tienda. En principio, la ventaja de las células fotovoltaicas es que simplemente con el hecho de poner el dispositivo, el material al sol, en el extremo de la célula fotovoltaica se obtiene una corriente. Ventajas, bueno, es fácil, limpio, silencioso, no requiere ninguna otra aportación externa para tener electricidad directamente. Existen 3 generaciones de células fotovoltaicas en el mercado. La más implantada es la que usa como materia prima el silicio cristalino. De hecho, 8 de cada 10 placas solares fotovoltaicas que hay instaladas en todo el planeta están fabricadas con este material. El silicio tiene una eficiencia del 15%. Eso quiere decir que puesto al sol, consigue transformar el 15% de la energía que le llega en electricidad. En CENER investigan cómo aumentar ese porcentaje. Una de las formas de conseguirlo es a través de la nanotecnología. Junto con la empresa Fidena, el CENER trabaja en un proyecto llamado Células fotovoltaicas nanotexturizadas. El objetivo es aplicar nanotecnología en los procesos industriales de fabricación para mejorar las propiedades de los materiales, en este caso del silicio, y así conseguir que sea más eficiente. El Sol es un emisor de una cosa que se llaman fotones. Tienen la característica los fotones de que cuando viajan, cuando viajan del Sol hasta la Tierra, no viajan individualmente, sino que viajan en forma de onda. Nosotros lo que hacemos es unas estructuras en la superficie de la célula fotovoltaica que son del mismo tamaño, más o menos, que esas longitudes de onda. Cuando esas ondas llegan a la superficie fotovoltaica no la ven plana, la ven rugosa. Esas nanoestructuras son un patrón repetitivo de puntos, rayas o columnas que se graba en la superficie de la célula fotovoltaica. Al texturizar la superficie con estas nanoestructuras, se consigue aumentar el rendimiento de cada célula un 1%. Quizás pueda parecer poco, pero en realidad es bastante significativo. En unos 5 años, las placas fotovoltaicas de los hogares serán nanotexturizadas. Pero, ¿será esta tecnología un sustituto real de los combustibles fósiles? Seguramente la respuesta se halla en estas nanoestructuras.
1000 veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano, pero capaces de capturar y transformar los rayos de sol en energía limpia, fácil y segura. Quizás puedan acabar solucionando nuestros problemas de dependencia del petróleo. Me parece que hay que mirarlo desde esta perspectiva y plantearse que si ahora frenamos la nanotecnología, entonces nos perderemos muchos avances apasionantes que podrían beneficiar a la humanidad. Puede que la nanotecnología solucione nuestros problemas, como por ejemplo la conversión de la energía solar. En realidad, el carbono 60 ha demostrado que puede aumentar la eficacia de las células solares orgánicas. Deberíamos darnos cuenta de eso. Además, creo que otro aspecto mucho más peligroso para la humanidad es la estupidez de los políticos, que han creado 28.000 armas nucleares. Es la misma estupidez, la misma, que hace que tengamos un Ministerio de Defensa que firma contratos para utilizar la ciencia y la tecnología para fabricar más armas peligrosas. Por ejemplo, la estupidez del napalm. Muchísimas personas mueren por las decisiones de los políticos, que no resuelven los problemas sociales sentándose a debatirlos alrededor de una mesa, sino mandando a jóvenes a matarse unos a otros con armas cada vez más eficaces. Hay que darle la espalda a eso. Sí. Y pese a todas esas consecuencias malas de la tecnología, la realidad sigue siendo que si miramos la evolución, no ha habido mejoras, progresos de la civilización sin tecnología. La tecnología siempre ha estado en la base, en el fondo. Sí, nos enfrentamos a problemas acuciantes de sostenibilidad, de supervivencia, e intentamos forjar una sociedad que dependa menos del petróleo. Son nuestras verdaderas batallas y la nanotecnología, al parecer, puede ayudarnos en este sentido. La vida es un ensamblaje átomo a átomo, molécula a molécula, de células que se organizan en un organismo complejo. Harold Kroto.